Bueno, en esta sesión nosotros vamos a trabajar lo que es el nivel básico. Vamos a iniciar con el nivel básico de la transversal de matemáticas. Este nivel básico consiste, a ver, Linda Quiroz, tiene la manita Profe, qué alzada. pena, es que no se ve la pantalla compartida. ¿No se ve? No, señor. Pues si estás Ok, presentando alguna diapositiva, no se ve nada, solo se ve pues listo. los asistentes nada más. Perfecto. Muy bien, gracias por tu aporte. Vamos a mirar nuevamente acá. Ahora sí. Sí, señor, ahora sí se alcanza a ver la pantalla compartida. Perfecto. Muy bien. Bueno, como les decía inicialmente, mi nombre es Virgilio Cortesero Rodríguez, soy matemático, eh, tengo más de 6 años enseñando este área, esta hermosa área y sus líneas, los diferentes niveles educativos de la educación colombiana. Hoy vamos a trabajar en este aspecto, pues, el nivel básico de la transversal. Y cuando hablamos de nivel básico, es como iniciar desde cero. Y para iniciar desde cero, lo primero que uno inicia no es sumando, no es restando, es conociendo un poco de historia de cómo se construye esta hermosa disciplina, esta hermosa área. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Cuántos sistemas numéricos creen ustedes que tenemos vigente en la actualidad? ¿Y qué han aportado estos sistemas numéricos para el desarrollo tecnológico y científico que tenemos en la actualidad? Quisiera escucharlos algunos. ¿Qué me dicen? ¿Qué conocen? ¿Qué saben? Los escucho. ¿Qué me dice Buenas Linda? noches, instructor. Buenas noches, instructor. Sí, buenas noches. ¿Qué dice Bueno, Freddy? Cuénteme, Freddy. Lo escucho. bien, hay muchos sistemas numéricos, el sistema decimal, el sistema hexadecimal. eh, bueno, digamos que hay una cantidad ya de números de sistemas numéricos más avanzados. Pues que no los tengo ahora en mente, pero sí sé que hay varias variantes del tema y pues la aplicación es total en todas las áreas de la vida, ¿no? Eh, el área empresarial, el área de científica, bueno, hay muchas aplicaciones que tiene la matemática. Excelentes aportes. Sí, señor. Tenemos esos sistemas y parte de uno que es el pilar, que es el sistema sexagesimal, que hasta la fecha, pues uno trabaja con la ideología de ese sistema. Entonces, de ahí surgen otros sistemas numéricos que eh, yacen de la necesidad que siempre uno como humano va descubriendo. Entonces, no sé qué otra persona ver, qué otra persona de las que estamos aquí, Sandra, Linda, cuéntenme, en todo su recorrido hasta el momento, ¿qué han escuchado? ¿Qué saben de los sistemas numéricos? A ver, Kirosh. Pues la verdad, pues es que eso se ha vuelto como muy cotidiano, pues porque pues uno lo necesita.
si no uno sería como, no sé, analfabeta respecto a eso, se presentaría muchos problemas con la economía porque pues nos sirve mucho pues en todo el sentido de la palabra como para el hogar, las compras, el cambio de moneda, pues más que todo yo la uso para eso. Y actualmente pues haciendo los patrones con los centímetros y eso con la profe Mónica. Ok, excelente, muy bien. Me dicen cuando ya puedan ver mi pantalla. Listo, bueno. Al, este video es un video que pueden encontrar en su material de apoyo, pero me gusta porque siquiera quiero revivir un poquito de la historia de, de cómo nacen los sistemas numéricos que hoy vamos a tratar. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a mostrarle un videito para ir rompiendo el hielo. Me dicen si lo escuchan. Si logran escuchar, No, profe, no se escucha el audio. Profe, no se le escucha el audio.
¿No lo escuchan el audio al video? No, señor. Ok. Dejen y miro acá. ¿Sí lo logran escuchar? No, profe, no se alcanza a escuchar. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahí la escuchamos. Ok, bien, gracias. ¿Sí lograron, sí se logró siempre escuchar algo del video? No sé qué está pasando No, con el internet. Creo que fue acá error del internet. Bueno, bien, como les decía al inicio, es un video introductorio. Lo pueden ver si les nace un poco.
allí en la material de formación que tienen en su ficha. Bien, la idea de hoy, pues, era conocer un poco de esos sistemas numéricos. En la antigüedad, desde los griegos, los babilónicos, los persias, los hindú, la India, han hecho mucho aporte significativo en la construcción de estos conjuntos numéricos. Entonces, basándonos en lo que ellos nos dicen, en lo que ellos nos afirman, vamos a mirar qué es un conjunto numérico hoy. Operaciones aritméticas con esos conjuntos numéricos. Ahora, la definición de conjunto numérico. Nosotros en la actualidad manejamos unas definiciones abstractas basándonos en lo que es un sistema o un conjunto numérico. Vemos que un conjunto numérico es una colección que está definida de objetos que se pueden organizar de menor a mayor o tienen una cualidad. Estos pueden ser cualquiera, o sea, pueden ser de números, de personas, de casas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la actualidad, los nombres de conjuntos residenciales. ¿Es un conjunto de qué? De casas. Ese nombre viene a esa agrupación, a esa clase pequeña o división de un conjunto. Entonces, bien, ¿qué es un conjunto? Cuando estábamos, por ejemplo, en kinder o por allá en primero, primaria, nuestros profesores decían, por ejemplo, tengo un saco, digamos así, y en ese saco voy a meter las vocales. Por ejemplo, la vocal A, al E, I, O. Este es el conjunto de las vocales. Este conjunto lo voy a llamar A. Y también puedo llamar esto un conjunto, ¿cómo se llama? Un conjunto B, otro conjunto. Y este lo voy a llamar, por ejemplo, de elementos. Por ejemplo, un carro. Digamos que un camión. Listo. Entonces, digamos acá. Miren una característica que tienen los conjuntos. Los conjuntos tienen la siguiente característica. La representación de un conjunto va a ser con letras mayúsculas. ¿Sí? Mientras que sus elementos, cuando son numéricos o de letra, van a ser con letras minúsculas. Entonces, ¿qué es un conjunto? Es una agrupación. Es una agrupación de elementos que contienen una, digamos que una condición. ¿Cuál es la condición del conjunto A? Que todos son ¿qué? Deben ser vocales. ¿Y cuál es la de la condición del conjunto B? Que tienen que ser autos, ya sean carros, ya sea un auto, un camión. Entonces, miren que esas son condiciones. Ahora, basándonos en eso, nosotros viajamos nuevamente en una curiosidad. En el inicio de la historia, los humanos contaban o aprendieron a contar según su necesidad. Y ellos hacían lo siguiente. Hay un conjunto muy particular que uno lo llama N. Ese conjunto particular, ¿quién me conoce el nombre? ¿Cómo lo podemos llamar?
Vamos a borrar un artículo aquí para no hacer spoiler. Y ahora sí. Vámonos acá. Los conjuntos numéricos. Estoy aquí. Dirán ustedes, ¿qué son ese poco de letras? Por sus símbolos. Pero viene lo siguiente, viene la curiosidad. ¿Por qué el nombre de conjunto natural? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué ese nombre? ¿Quién me dice? A ver, ¿por qué ese nombre de conjunto natural? Son los números positivos y los números del 1 hasta el infinito. Del 1 hasta el infinito. Ajá. ¿Y por qué del 1 hasta el infinito y no del 0 hasta el infinito? Porque el 0 no tiene antecesor. Porque el 0 no tiene antecesor. Ahora, ¿y qué es un antecesor? Un número antes. ¿Ah? Un número antes. Un número antes. Ajá, bien. Yo te pregunto, ¿crees que el 0 no está porque no tiene antecesor? ¿O porque en la antigüedad la gente solamente contaba lo que tenía y no lo que no tenía? ¿Cómo suponte que estuvieras, Judy, estuvieras en la antigüedad, cómo tú representarías lo que no te pertenecía o lo que no tenías? Tú No se, solamente, ajá, no se podía representar porque pues no lo contaban. Empezaban de 1. correcto, exacto. Entonces, como surge la necesidad de contar tus pertenencias y tus cosas, por eso este sistema numérico, desde el principio, inicia desde dónde? Desde el 1 hasta el infinito, así como dice Judy. Muy bien. Pero ahora existe algo. Vamos a una construcción aquí. Vamos a ponernos a pensar un rato. Trabajar el pensamiento. Vamos a trabajar el pensamiento aquí. Bien, yo les digo, por ejemplo, de una recta numérica se van a construir muchas cosas. Y yo le decía, por ejemplo, el 1, el 2, el 3. Estos números que están aquí son naturales. Naturales. Y a nosotros nos dicen siempre, los números naturales empiezan desde el 1 en adelante. Sí, bravo. En la actualidad, pues hay una discusión entre matemáticos. Algunos dicen que los naturales deben incluir el 0, porque se apoyan desde los indios de India con estas condiciones, que fueron los primeros en utilizar el 0, pero no utilizar el 0 para representar la nada, sino como que para hacer acompañamiento. Por ejemplo, a partir del 10, ¿qué número seguía? Entonces ponían al 10, le ponían un 0, le ponían al 11, el 1, cuando llegan al 20, otro 0. Entonces, con eso fueron las primeras apariciones del 0. A partir de ahí, cuando esa condición numérica
se traslada de la India a lo que uno conoce al Mediterráneo, a Europa, surge la necesidad por uno de los grandes matemáticos, el señor Fibonacci, que era una serie de Fibonacci por jugar con esos números, y el primer número con que él inicia es con el 0. Y a partir de ahí empieza a encontrar sucesores de esos números. Y surge esa condición, o sea, los naturales son estos, y te dicen, todos los números naturales excepto el 1 tiene un antecesor. Es decir, el antecesor de un número natural, digamos que A es un número natural, entonces el antecesor de A, va a ser A más una unidad. ¿Quién es el único número que no cumple, o digamos que, perdón, el antecesor A menos una unidad, perdón? ¿Quién es el que no cumple con esta condición? El 1. ¿Y por qué no cumple el 1 con esa condición? Porque si yo al 1 le quito 1, ¿qué me da? 0. 0. Muy bien. Si yo al 1 le resto 1, aquí lo que me va a dar es 0. Entonces tendría 1 menos 1 igual 0. Pero 0 no es un número ¿qué? Natural. Por eso el 1 no tiene antecesor en un conjunto numérico natural definido por extensión de la forma 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. Oído, en ese conjunto numérico. Entonces, ¿qué se dieron cuenta algunos matemáticos? Que para trabajar las operaciones numéricas, por ejemplo, el sucesor. ¿Cómo yo trabajo el sucesor de un número natural A? ¿Qué es el sucesor? Es el número sumado a una unidad. Por ejemplo, 1, el sucesor de 1 sería 1 más 1, 2. Entonces, el sucesor de 1 es 2 y así sucesivamente. Entonces, viendo estas dos necesidades, el antecesor y el sucesor, los matemáticos se dan cuenta de que a la hora de hacer operaciones con los números naturales, surge la necesidad de incluir el 0. Por ejemplo, ¿qué tal que usted tenga una vasija y en una compriventa la vende? ¿Qué queda usted? Con 0 vasijas. O apuestas, o está en una colección de apuestas, pierde una vasija, de 2 que tenía, ¿cuánto les queda? 1. Y si pierde otra vez, ¿cuánto le queda? 0 vasijas. O sea, a partir de esa necesidad, ¿qué hacen los matemáticos en ese entonces? No alteran el conjunto numérico, sino que lo llaman unión singulete de 0. Cuando hacen esa unión, ya el conjunto natural nuevo inicia desde 0, 2, 3 y así sucesivamente. Y fijaos todos, esa inclusión del 0 en el conjunto natural mejoró las condiciones de la humanidad en su momento. ¿Qué empezaron a hacer? El 0 se convirtió en una ficha clave. El elemento neutro. ¿Y qué es el elemento neutro de un conjunto? En la suma es el elemento neutro. En la resta es el elemento neutro. ¿Y por qué se convirtió en ese elemento neutro? Porque todo lo que yo le sumara al 0 iba a dar lo mismo. Entonces ese 0 va a jugar un papel importante de ahora en adelante en las operaciones
que se hagan con el con el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, cero más 2 me das 2. Entonces, ¿qué estábamos viendo? El 0 en los números naturales es el elemento neutro con respecto a la suma. Ahora, será el 0 una figura importante en la multiplicación. ¿Qué dice Linda? Pues el paréntesis, pues que yo sepa, ¿Qué importancia tiene el 0 en la multiplicación? Digamos que en la suma es el elemento neutro. ¿En la multiplicación también sería el elemento neutro? sí, porque todo número multiplicado por cero siempre da, no sería elemento neutro, o no sé, porque siempre daría cero. Todo número multiplicado por 0 da Cero. 0. Acá es diferente. Entonces, mire que él va jugando un papel ahora. En la división, todo número dividido por 0, ¿qué da? Todo número natural dividido por el número 0, ¿qué da? ¿Qué me dice? No se puede dividir por cero. No se puede dividir por 0. ¿Por qué no se puede dividir por 0? Pues no sé, porque no da un resultado coherente, creo yo. Bueno, esa división está todavía abierta en la humanidad para el que la realice en la comunidad de matemáticos. Se hace millonario con ella. Ahí juega mucho la importancia de la definición de quién es 0 para poder hacer esa división, partiendo de qué importancia le doy o qué valor le doy al 0. Por eso le digo que es bueno iniciar con este conjunto. Ahora, este conjunto numérico nacen otros conjuntos numéricos. A partir del conjunto numérico de los naturales, nace otro conjunto numérico. Por ejemplo, digamos que el 0 es el elemento, vamos a decirlo así, partiendo de un absurdo, vamos a decir que el 0 es el elemento principal, vamos a decir que es el que divide. Vamos a ponerlo en rojito así. Y nosotros vamos a decir, por ejemplo, que esta va a ser la derecha del 0 y esta va a ser la izquierda del 0. Entonces, ¿qué tenemos a la derecha? Todos los números positivos. El 1, el 2 y así sucesivamente. A la izquierda, todos los números negativos. Y así sucesivamente. ¿Y por qué surge este conjunto numérico? Una de las principales causas del surgimiento de este conjunto numérico, que hasta la fecha no sabemos cómo se llama, surge por dos cosas. Primero, una necesidad. Siempre va a surgir las cosas por una necesidad humana. ¿Y cuál fue la necesidad? La principal necesidad fue las altas y las bajas temperaturas que empiezan a vivir los diferentes países.
Entonces, esa idea o esa ideología o ese amor de encontrar a qué temperatura me encuentro yo, si estoy ahora, por ejemplo, en donde me encuentro ahora en la Alta Guajira, ejemplo, y qué temperatura puede tener una persona que se encuentra en la Patagonia. Son diferentes temperaturas, entonces van a ser diferente la notación con la cual se va a medir. La que está a mayor temperatura siempre va a ser con un número positivo, y la que esté a más baja temperatura siempre se va a representar con un número negativo. Por ejemplo, menos 1 grado bajo cero, o 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero. Eso indica que está a -1 grado la temperatura, a -2 grados la temperatura. A veces Polonia hoy se encuentra, o Moscú, que es la que más ha llegado a 16 grados bajo cero. Dice, helado. ¿Sabes lo que son -16 grados centígrados? Eso es cruel. Usted tiene que estar bien abrigado, bien protegido para no sufrir de una hipotermia. Pero miren que esa necesidad es la que lo llevó. O por ejemplo, cuando los submarinos empezaron a surgir, nosotros decíamos, bueno, ¿a qué? Al mar. Entonces queríamos saber a qué profundidad se encuentra tal cosa. Ejemplo, a qué profundidad se encuentra el submarino. ¿A qué profundidad? Entonces, para medir esta distancia en profundidad, se utilizan esos números negativos. Entonces, ¿qué ideología tiene? Que los números que estén a nivel del mar o por encima del nivel del mar, esa distancia, esa altura se va a ubicar con un número positivo. Y lo que esté por debajo del nivel del mar será un número negativo. Entonces, todas estas necesidades hacen que el hombre descubra un nuevo conjunto numérico. Y ese nuevo conjunto numérico se llama números enteros. ¿Y qué son los números enteros? Primero, los números enteros son una extensión de los números naturales. Es decir, es más grande, contiene los números naturales. Es la unión entre, miren acá, los números enteros negativos que se van a representar, por ejemplo, aquí. Estos, los números enteros negativos con una Z y un simbolito menos, ahí arriba con una potencia. Y son todos los que vienen desde menos infinito hasta -2, -1, hasta ahí. El cero o el singulete de cero. Y los enteros positivos. Estos enteros positivos coinciden con los números naturales. Van desde el 1 hasta infinito positivo. Entonces, mire, la unión de estos conjuntos que están aquí, de estos tres conjuntos, van a dar un conjunto llamado el conjunto de los números enteros. Este conjunto, que por extensión se define como la unión de los números positivos, negativos, los positivos, de esa forma. Números enteros. Con los números enteros surge una condición muy importante. Ellos, pues, nos presentan algo. Hacemos una recta numérica. Vamos a trazarla.
Y ahora la vamos a llamar Z, para decir que son los números enteros. Y yo les pregunto, por ejemplo, aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, menos 1 y menos 2. Si yo quiero saber a qué distancia está el menos 2 del 0, ¿qué debo hacer? La distancia es una medida que siempre es positiva. Surge una expresión llamada valor absoluto de un número A. Siempre va a ser mayor o igual que 0, donde A es un número entero. ¿Qué es el valor absoluto? Es la distancia que hay desde ese número al 0. ¿Cuánta distancia se encuentra al menos 2 del 0? Se encuentra 1, 2. Entonces, si yo tomo el valor absoluto de menos 2, es igual a 2. Ahora, pero va a tener la misma distancia que de 2 a 0. El valor absoluto entonces de 2 también es igual a 2. Miren que el valor absoluto que tienen los números negativos y los positivos, si son iguales, pero con signos diferentes, va a ser el mismo. Y este valor absoluto surge por una necesidad. A la hora de trabajar las operaciones básicas, que son la suma y la resta de números enteros, él va a jugar un papel muy, pero muy importante. Entonces, profe, si yo quisiera hallar, por ejemplo, la distancia que hay de menos 2 a 2, listo. Para hallar esa distancia se sigue hallando con el valor absoluto, pero al valor mayor se le va a restar el valor menor. Es decir, a 2 le resto menos 2. Y aquí va a jugar un papel muy importante, la ley de los signos. Entonces miren que todo esto es un engranaje. Partimos de los números naturales, van surgiendo números, otros conjuntos numéricos, pero esos conjuntos numéricos van surgiendo a partir de la necesidad del hombre. Entonces bien, 2 menos por menos 2. ¿Cómo se escribe eso? Entonces, ¿qué se hace? Aquí se aplica la famosa ley de los signos. Menos por menos más. 2 más 2 es 4. Entonces, la distancia que hay de menos 2 a 2 debe ser 4. Contémosla para ver. Y tengo aquí 1, 2, 3 y 4. Efectivamente, esa distancia es 4. Bien. Esto con los números enteros. Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿qué pasa? Por ejemplo, si voy a llamar, por ejemplo, una casa, lo primero que uno crea son los planos, las medidas. Pero en estas medidas no siempre son exactas. Aquí no hay una exactitud. Siempre va a estar un número entero y una parte pequeña. Entonces, ¿cómo hacían antes? Por ejemplo, medían por pita. 3 rollos de pita más medio rollo de pita. Ese medio rollo de pita, esa forma en cómo medían antes, le da la idea al hombre de crear la existencia de otro conjunto numérico. Ese otro conjunto numérico, él lo llama el conjunto numérico de los racionales.
Por ejemplo, hay veces que decíamos, bueno, está a 3 metros y 1/4. ¿Qué es eso? Una medida inexacta. Y ese otro margen de error que está ahí, ese otro margen de error, por ejemplo, 3 metros, hasta aquí, y dice 1/4. Un cuarto. Ya ahí empiezan a hacer un nuevo sistema numérico. Es decir, tengo 3 enteros más un cuarto. ¿Sí? Y ahí empiezan a hacer algo. Entonces, ¿cómo yo trabajo con estos sistemas numéricos? Esos sistemas numéricos dan la existencia de un sistema tan importante en la actualidad como lo son el sistema de números racionales. Ojo, este sistema de números racionales también lo encontramos aplicativo en la vida cotidiana, en la alimentación, la modernidad. Ahora los médicos, por ejemplo, a nosotros, para hacer una dieta, nos dicen es balanceado, vamos a comer balanceado. Hacen una estructura de un plato, digamos que de esta forma así, donde dicen esto que está aquí puede ser, digamos que proteína, vegetales. Vamos a hacer un poquito aquí. Eso creo que me pasé de sí, vegetales. Y nos dicen ahora, y esto que está aquí, de carbohidratos. Entonces, mire, esta forma o esta estructura de ese plato va a tener siempre, digamos, que una estructura de números racionales, de cómo dividir la unidad en varias partes iguales. Entonces, todas esas condiciones nos siguen involucrando de una forma en cómo yo represento esas cantidades o esas raciones en un número, de forma numérica. Por ejemplo, la más cotidiana, vamos a comer pizza. Y cuando vamos a comer pizza, por ejemplo, vemos que la pizza la dividen siempre en cuadritos, o en triángulos, perdón. Pero esa es la división de una parte entera en diferentes raciones. Entonces miren esto. Entonces, por ejemplo, mis amigos comen 2 triangulitos de esa pizza, lo que yo hago es, la parte en que divido la pizza va en el denominador, en la parte de abajo. ¿En cuántas partes está dividida? Está dividida en 8. ¿Cuántas partes tomaron? 2. Entonces, este número que está aquí es el número racional que representa la cantidad de pizza que se han comido mis amigos. Entonces, es ahí donde inicia un nuevo conjunto numérico que conoceremos como el conjunto de los números racionales. ¿Cómo lo vamos a conocer? Como el conjunto de los números racionales. Bien. Ojo, porque hay una forma
de cómo leerlos. No se leen comúnmente. Por ejemplo, este número es un número racional. Este también es un número racional. Este también es un número racional. Pero ¿cómo se lee? El numerador, que es la parte de arriba, se lee tal cual. Pero el denominador cambia. Y se lee de la siguiente forma. Ojo, 2 tercios. 2 tercios. Ahora, ¿quién tiene una particularidad de leer? Cuando el denominador es 2. Uno dice 5 medios, no dice 5 dosavos, sino 5 medios. Aquí también hay esa particularidad. Uno no puede decir 2 terciavos, sino 2 tercios. Entonces, con estos dos tenemos esa particularidad de leerlos. Ahora, en este, como lo mismo lo es en este. Ojo, ¿cómo se leen? 4 séptimos, como los números de los grados de bachillerato. 4 séptimos, 11 octavos. Y aquí viene, por ejemplo, 12 novenos. Entonces miren cómo se leen esos números. Y cada uno representa una razón. Ahora, surgiendo eso, viene una definición de los números racionales. Dice que los números racionales se definen como los números de la forma A sobre B, como lo subrayo aquí, donde A y B son números enteros. Son números enteros. Es decir, si no es por los números enteros, no podemos construir el conjunto de números racionales. Entonces, todos los números de la forma A sobre B, es decir, fraccionaria, la vamos a conocer que hacen parte de los números racionales. Este conjunto de los números racionales se representa con la letra Q. En algunos casos, este conjunto numérico tiene otras representaciones. Lo pueden representar con letra L, Q, pero ya eso es notación, dependiendo del país donde se encuentren esas notaciones. Surge un conjunto numérico que también es muy importante. Y este sí surge a partir de una aplicación del teorema de Pitágoras. Y es el conjunto de los números irracionales. Ese conjunto de los números irracionales son pi, Euler, menos pi menos Euler, raíz de 3 menos raíz de 3, raíz de 2 menos raíz de 2. Entonces, todos esos conjuntos numéricos, como vimos aquí, Q, que es el conjunto más grande, este conjunto numérico contiene lo siguiente. Contiene a los enteros y a los naturales. Y este conjunto numérico unido con el conjunto numérico de los irracionales me produce un conjunto numérico nuevo que se llaman los reales. El conjunto de los números reales. Este conjunto numérico, ojo, es el que en la actualidad conocemos todos. Es el que en la actualidad codifica todo. Es el que utilizan las computadoras para sacar cuentas. Es en el que se basan las estructuras de ingeniería en estos momentos para realizar todo el avance que tenemos. Los números reales, y como los otros números son un campo, o son una estructura de campo, y por eso es que hay mucho desarrollo en ellos. Ellos no son simplemente un conjunto numérico. Los reales, bajo la operación suma y producto, ellos conforman un campo o un cuerpo, es decir, un anillo. En matemática, un anillo es una estructura algebraica, que en él se pueden hacer
muchas cosas utilizando matemáticas avanzadas, por ejemplo, estructuras de funciones, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con este conjunto, porque es uno de los que nos va a enseñar mucho. Por ejemplo, él tiene unos axiomas o tiene unas propiedades también, que todo número real, pues en el producto tiene un inverso multiplicativo, y ese inverso multiplicativo es 1 sobre A, que es igual a 1. Así que cuando yo multiplique, por ejemplo, 2 por 1/2, eso me da 1. Eso es lo que me indica. Este es el inverso multiplicativo de los números reales. Ahora, el inverso aditivo de los números reales es el que conocemos, el cero. El neutro, el cero. En la multiplicación, el neutro es el 1. Ahora, el inverso aditivo del 2 es el entero menos 2. Es decir, cuando yo sumo 2 con menos 2, me va a dar 0. Me dio el elemento ¿qué? Neutro. Y acá me dio el elemento neutro en el producto. Entonces, miren todas esas condiciones. Hacen a este conjunto muy importante. Bien. Como les decía, las diferentes operaciones que se pueden trabajar con esto son suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Ahora, quisiera que fuéramos dinámicos, romper el hielo un momentico, y yo les pregunto qué es una razón y una proporción. ¿Quién me responde? Sin derecho a equivocarse, aquí todo, con derecho a equivocarse, aquí todos estamos aprendiendo. Sé que algunos tienen mucho tiempo de no interactuar con las matemáticas, eso es normal, para eso estamos aprendiendo. Una proporción es un pedazo, una porcioncita digamos, de una pizza. Eso es una Y porción, no una proporción. no, sí, es una porción, pero también una proporción, hasta donde me acuerdo, era un pedacito de una ecuación o no, la verdad no recuerdo mucho, pero creo que Por ahí iba va. por ahí, iba. Bien, sí. ¿Y qué es una razón? Razón sí, me corchó porque no me acuerdo qué era la razón. Bueno, no es la razón de la que habla los filósofos, ni de la que habla Laura en América. Quien tenga la razón, no. Acá la razón, vamos a hablar de, digamos, quiero saber, yo tengo, por ejemplo, la medida. Tengo un segmento AB, por ejemplo. Un segmento AB, y acá tengo un segmento, digamos que CD, en geometría. Vamos a decir un momentico a la geometría. Y yo les digo a ustedes, ¿cuál es la razón de las medidas? Si esta medida es A y esta es B, ¿cuál es la razón? Es decir, ¿cuál es el cociente entre esas dos medidas? Entre la medida de A y la medida del segmento CD y del segmento AB. Esa razón va a ser un número R, es decir, un valor. Entonces, la razón es una fracción o un cociente entre dos magnitudes, entre dos cantidades. Eso es la razón. Profe, ¿qué es la proporción? Cuando yo quiero hablar de proporcionalidad o de proporción, recuerden algo, está la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa. Entonces, ¿qué es la proporción? Debe ser una igualdad entre razones. Por ejemplo, si yo tengo
digamos que la razón, vamos a mirar acá, creo otro segmento, vamos a ponerlo acá, y digo que este segmento se va a llamar T, no, vamos a llamarlo E, F, y uno más pequeñito aquí que voy a llamar LK, por ejemplo. Y yo les digo a ustedes, ¿cuál es la proporción que existe entre el segmento? Vamos a decir que esta aquí es S y esta es N. Entonces aquí tengo S, N. Entonces, para que exista una proporción, esas razones deben ser iguales. Entonces, ¿qué es una proporción? Una proporción, vamos a señalarlo aquí, es la igualdad entre dos razones. ¿Sí? La igualdad. ¿Y cómo se lee? Ojo. A es a B y el signo igual se lee como S es a N. ¿Cómo se leen las razones? A es a B. ¿Sí? Así se lee. A es a B. Entonces, la proporción se lee A es a B como, esto aquí se lee igual es como, S es a quién, a N. Así se leen las razones y las proporciones. Ahora sí, ya tenemos claridad de qué es una razón y qué es una proporción, ¿cierto? Una razón es un cociente entre dos magnitudes y una proporción es la igualdad entre dos razones. Entonces, bien, miremoslo aquí. Definición. En matemática, una razón es la comparación de dos cantidades o magnitudes por medio de la división o el cociente, es decir, es el cociente. La razón entre A y B, cuando B es un número distinto de cero, se escribe A sobre B y se lee A es a B. Entonces miren el ejemplo que les pongo aquí. ¿Cuál es la razón entre la edad de Juan, que tiene 12 años, y Ana, que tiene 23? Entonces la razón es 12 entre 23, que me da un cociente de ¿quién? De 0,52. Entonces miren lo que es una razón. ¿Todos claros hasta allí? Proporción. Una proporción, miren la palabra clave, igualdad. Oh, igualdad. Es una igualdad entre dos razones, como le decía al principio. Y se escribe A es a B como C es a D y es igual a un valor K. Ojo, se lee A es a B como C es a D. Bien. Ojo, en una proporción, digamos, A sobre B y C sobre D. A sobre B son los extremos de la proporción y C sobre D son los que los medios. Es decir, estos que están aquí son extremos y estos que están aquí son medios. Estos que están aquí son medios. Bien, K es la constante de proporcionalidad. Es el valor a la cual son iguales nuestras dos cantidades. Bien, ahora vamos a ir cerrando con un ejemplo. Se los voy a poner acá.
Calcular el término desconocido de la siguiente proporción. ¿Cómo lo calculo? Para calcularlo es fácil. Para resolver una proporción, el producto de los medios y los extremos debe ser igual, es decir, 4 por 60 debe ser igual a x por 10. ¿Qué número debe valer x para que esa igualdad se cumpla? ¿Cuánto es 4 por 60? 200, ¿qué? 40, ¿cierto? Y aquí me queda x por 10. ¿Cuánto debe valer x para que ese producto sea igual? X debe ser igual a 24. Entonces, miren, esa es la respuesta de nuestra valor desconocido. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, estamos llegando aquí a la recta final y nosotros tenemos, por ejemplo, unos casos. La primera actividad que ustedes van a hacer es el cuestionario. Ven un momentico por acá. Vamos a mirar aquí. Bien, ¿están viendo mi guía, la guía? Bueno, mira. ¿Sí logran verla? Sí, señor. Bien. Aquí tenemos que la primera actividad a desarrollar es los procedimientos aritméticos para resolver la vida cotidiana. Es la evaluación de procedimientos aritméticos. Esta que está aquí. Esta tiene una duración aproximadamente de 60 minutos. Ojo con esta evaluación. Deben hacerla. Les comento por qué hay que hacerla. Porque cuando llegue el 18 de agosto, a mí me sacan de la ficha, me suspenden. Y ya para esa fecha ya debo tener a ustedes, los debo tener evaluados en la competencia. Entonces, todas las actividades, como nos vamos a encontrar en 8 días, cuando quiera llegar la próxima, ya hay que tener la lista. Y ahí de una interactuando en las clases, profe, mire, no he podido hacer esta evidencia, me ha costado, y siempre abramos un espacio para hacer la retroalimentación y así hacerlo más dinámico. Entonces, bien, la evaluación es lo primero que vamos a hacer. Ella está activa en la plataforma. Ustedes pueden entrar a partir de hoy, la hacen, la realicen, ya los que lo hayan realizado, bien. Es fácil. ¿Por qué es fácil? Ojo. Deben terminar todos los puntos. Todos los puntos que les salgan en la evaluación lo deben terminar. Para poder dar el producto como entregado. Entonces, temas que van a encontrar o puntos que van, problemas que lo pueden encontrar en la plataforma van a ser parecidos a estos que están aquí. Por ejemplo, una persona que nació en el año 17 a.C. y se casó en el año 24 después de Cristo, ¿a qué edad se casó? ¿Quién me diría cómo se resuelve? Bueno, ahí sería como una línea de Ajá, 17 en el lado izquierdo y muy bien. 24 en el lado derecho. Menos Y el cero, 17. ¿no? Ajá, Ujú. acá 24.
y digo que el 24. 0 Sí. es el punto inicial. Entonces, uso el qué? 24 más 17. ¿Qué edad tenía? 41. Entonces, miren que es así de fácil. ¿Sí ven? Ahora, si estuviéramos aplicando lo que vimos, esto que está aquí es valor absoluto. El valor absoluto que me dice es 24 menos 17, que es lo mismo que decir 24 más 17. Y este es el valor absoluto de 41. Y esto es igual a 41. ¿Listo? Así también lo pueden hacer. Entonces miren que todo es equivalente. Por ejemplo, el siguiente punto. En el año 31 después de Cristo, ojo, después de Cristo, una persona cumplió 34 años. ¿En qué año nació? ¿En qué año nació? Como los dos números están en qué? Después de Cristo, que es el 0. Después de Cristo. Entonces aquí estaba, por ejemplo, 31 y acá está aquí 34. Para saber qué tiempo ha transcurrido, siempre uso el valor absoluto. 34 menos 31. ¿Cuánto es? 3. Y eso es igual a quién? A 3. Es decir, que ese señor o esa persona nació en el año 3. ¿Antes de quién? De De Cristo. Entonces miren que sí se puede hacer con lo que hemos aprendido. ¿Bien? Bien, miren ese, el de Andrea. ¿Qué dice Andrea? ¿Quién lo lee? Dice Andrea, compró un queso que pesa ¿cuántos kilos? 3/4. 3/4. Y lo dividió, es decir, lo partió en partes iguales que tienen ¿cuánto? 1/8. Muy bien. ¿Qué valor tiene esto? Tengo que decir, oído, para dividir números racionales, se deja este número que está aquí dividiendo y se multiplica por el inverso del divisor. Entonces aquí tengo 3/4 por, perdón, 3/4. 8/1. Y eso es lo mismo que decir 24 cuartos. ¿A qué es igual eso? A 6. ¿Cuántas proporciones le salieron? ¿Le salieron cuántas? 6. Entonces miren que así de sencillo es esto. Así van a encontrar, oído, ejercicios en la evaluación a la que se van a enfrentar. ¿Ok? Bueno, aprendices, hemos llegado a la final de esta sesión. Nos vemos en una próxima sesión. Es decir, de hoy en 8 días, el próximo viernes, tenemos nuevo encuentro. Se los estaré dejando en Satyuna. Sí, Linda Quiroz, por favor, coméntame. Una pregunta respecto a lo del cuestionario. Ahí, bueno, lo de la calificación, si uno llega a fallar en algo, ¿se Ahí, puede volver a presentar? sí, señorita, se puede volver a aplicar. No hay problema por eso. Ok, Tiene vale. varios intentos. ¿Vale? ¿Quién más tiene Vale. una pregunta? Sandra, cuéntanos.
Buenas noches, tengo una consulta Sí, y señorita. es sobre la respuesta del 3. Supuestamente dice que es en el año 3, pero pues una acotación porque sé que pues es matemáticas, pero recordemos que el año 0 en el calendario no existe. Entonces después del año primero antes de Cristo sigue el año primero después de Cristo. Quiere decir que la respuesta es 4, el año 4 antes de Cristo. Era simplemente eso. Ok. Bien, Sandra. Gracias por tu aporte. Digamos que, bueno, teniendo en cuenta esa noción, lo podemos sujetar, pero más que todo acá te están dando es la operabilidad, ¿vale? Bueno, si no hay más preguntas, fue un gusto, un placer haber estado con ustedes hoy. Se cuida. Feliz noche para todos. Feliz noche.